listas 2. Hay dos preguntas, se viene la consulta y hay dos preguntas y empecemos por aquello, por lo que ustedes se calificaron con el Consejo Nacional Electoral. La pregunta D y la E. La D dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Buenos días, Giovanni, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jorge, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Radio Soberana en buena parte del centro del país, de la costa ecuatoriana. Bueno, Unidad Popular en esta consulta popular que ha convocado Daniel Noboa es absolutamente claro. Ninguna de las preguntas que ha planteado el presidente Noboa va a resolver los problemas, ni de educación, ni de trabajo, y menos el tema de seguridad. Varias de las preguntas son totalmente inoficiosas porque podrían haberse tratado, y de hecho lo van a hacer, por la Asamblea Nacional en el caso de lo que llama el presidente la seguridad. Desde el punto de vista es simplemente un gancho. Pero yendo a dos preguntas fundamentales que Jorge los decía, nosotros nos hemos inscrito para hacer campaña por el no. La del casillero número D, que es la del arbitraje internacional, es muy sencillo, Jorge. Nosotros no queremos volver al pasado. ¿Qué pasaba antes del 2008? El Ecuador, cuando tenía algún conflicto con empresas extranjeras, precisamente constructoras, grandes mineras, petroleras, obviamente tenía conflictos. Recordamos todos a Odebrecht, esa empresa que hacía malas obras, sobreprecios, sobornos, que violaban las leyes laborales. A la Oxy, que se quería llevar a manos lavadas todo el petróleo ecuatoriano, y a la famosa Texaco Chevron, que envenenó miles y miles de hectáreas de selva ecuatoriana, contaminó el agua y muchos compatriotas tuvieron cáncer. Cuando el Estado les pedía cuentas a estas malas empresas, estas empresas nos llevaban a arbitrajes internacionales, que son todo menos neutrales, Jorge. En el 95% de los casos, estos arbitrajes internacionales fallan no a favor de los estados, de los países, sino de estas empresas transnacionales, porque los árbitros, quienes nos juzgan, son precisamente colocadas por las transnacionales. Al final del día, el Ecuador, en lugar de ser resarcido porque violaron la ley laboral o contaminaron la naturaleza, fue obligado a pagar no millones, sino miles de millones de dólares. Ahora mismo, si ganara el sí, como quiere el presidente Noboa, están pendientes varios cientos de juicios de estas empresas, malas empresas, contra el Estado ecuatoriano. Según datos de la propia Procuraduría General del Estado, nos obligarían a pagar en el futuro hasta 57.000 millones de dólares. Eso es muchísima plata, es 2 veces el presupuesto general del Estado, lo cual, por supuesto, es inconveniente para el país. Solamente para plantear, Jorge, en este presupuesto del año 2024, que ya está en vigencia, el presidente Noboa reservó 2.800 millones de dólares, precisamente para pagar los posibles laudos arbitrales, adelantándose. Él cree que va a ganar la pregunta del sí y le va a pagar 2.000 millones a Chevron Texaco, cuando al Ecuador le falta plata para los municipios, no hay plata para ampliar los cupos universitarios, faltan medicinas en los hospitales, las carreteras están realmente deshechas. Licenciado Entonces, Atarihuana, es obvio que hay que decirle no al saqueo del país. Nos quieren llevar, Jorge, al final del día a que el Ecuador juegue de visita, con cancha inclinada y con árbitro vendido. usted lo ha dicho muy claro, licenciado Atarihuana, muy buenos días. Lenin Escobar le saluda. ¿Qué decir al respecto de la pregunta E en cuanto a la enmienda de la Constitución para reformar el Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo y por horas? Lenin, muy buenos días. Por supuesto, esta es otra de las preguntas donde el gobierno quiere vendernos gato por liebre. Dice que la contratación por horas va a resolver el tema del empleo. Esa es una mentira del tamaño de una catedral. Primero porque esta modalidad de trabajo ya se vivió en el Ecuador entre el año 2000 y 2008 y no funcionó. Todas las estadísticas coinciden. En ese periodo no se creó una sola fuente de empleo más. Lo dicen las estadísticas. Pero ¿qué es lo que ocurría cuando la contratación por horas estuvo vigente? Se contrataba a la gente por 50 centavos la hora, sin seguridad social, sin derechos. Se les pagaba 50 centavos la hora, sea en la noche, en la madrugada, los fines de semana o los feriados. No había seguridad social y, sobre todo, lo que más le interesa a los grandes empresarios,
se despedía a la gente cuando al patrón no le daba la gana. Esa forma de explotación, de precarización, el Ecuador ya la sufrió durante 8 años. Por eso es que cuando la gente aprobó la Constitución el año 2008, esta forma de contratación se prohibió. Ahora los grandes empresarios quieren convertirla en la principal forma de contratación en estos días. Simplemente no va a haber más trabajo, y más bien, Lenin, se viene una ola de despidos. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios van a preferir despedir a la actual nómina de trabajadores, a la cual deben pagar seguridad social, vacaciones, décimos, y a los cuales debe respetar la estabilidad. Y contratar a gente con un salario reducido, $2 o $3 por hora máximo, sin horas extras, sin seguridad social. Y un trabajador sin seguridad social no tiene derecho a jubilarse. Y ahora, ¿y el trabajo a plazo fijo? Laboral no tiene riesgos del trabajo. Y al final del día no es sujeto de crédito si no tiene estabilidad. Entonces, Giovanni, te consulto. A la explotación laboral. Sí, Lenin, disculpe. Giovanni, Jorge, te habla, te consulto. Pero la pregunta dice que también se refiere no solo al trabajo por horas, porque solo están refiriéndose al trabajo por hora. ¿Cómo le analizas el tema de los contratos a plazo fijo? Cuando es por primera vez se pueda celebrar entre el patrón y el trabajador, el empleador y el trabajador. A plazo fijo es otra modalidad de trabajo que no es la del contrato por hora, pero que está en la misma pregunta. Por supuesto, es otra forma de precarización, Jorge, porque lo que debe ocurrir como forma principal y que les estorba a los grandes empresarios es el contrato que le da estabilidad a la gente. El contrato por plazo fijo, la cual es la experiencia, que te contratara máximo por 1 año, quizás por 2, y obviamente eso mantiene en zozobra a los trabajadores, no puede programar su vida. Alguien que no tiene estabilidad no es sujeto a crédito, por ejemplo, Jorge, no puede programar la compra de unos electrodomésticos, de programar el tema de endeudarse para comprar su casa y poder tener una vivienda digna para su familia. Además, el día de hoy, vía acuerdos ministeriales, hay una serie de formas de contratación que ya son bastante lesivos al trabajador, pero que están vigentes para el tema agrícola, para el tema de temporadas en el sector bananero, florícola, etcétera. Lo que pasa es que a partir de ahora, con esta reforma, los grandes empresarios quieren retroceder no 80, sino al siglo XIX para sobreexplotar a los trabajadores, precisamente con jornadas extenuantes, con bajos salarios y sobre todo sin estabilidad laboral. Licenciado Tarihuana, pero del sector de los empresarios ya se han manifestado cámaras de industria y demás otras cámaras en el país y han manifestado que esta puede ser la posibilidad de mayor contratación de ecuatorianos y con eso también aliviar la dura y difícil situación de empleabilidad en el país. Y también con ello se mejoraría o se tendría una mano de obra de calidad y con ello también varias compensaciones que se podría atribuir. Lenin, ese es un espejismo. Primero, que la mayoría de los ecuatorianos hoy tiene trabajos precisamente precarios, están en el subempleo, en lo que llama el INE, otros empleos donde ganan menos del salario básico y no están afiliados al IES. Eso que ya ocurre en las grandes empresas, incluso en Quito, en Guayaquil, y que plantea la explotación de los trabajadores, hoy simplemente quieren legalizarlo. Eso de que va a crearse nuevas fuentes de trabajo es una mentira. Como es mentira lo que dice el presidente Noboa, que nos quiere convencer, digamos, pura palabrería, de que hay 60,000 nuevos empleos. Todas las estadísticas oficiales del INE, del IES, incluso del Ministerio del Trabajo, habla de que se han perdido más de 120,000 empleos plenos en lo que va a los 4 meses del gobierno de Noboa. Entonces, es evidente que eso simplemente es una ilusión. ¿Para qué? Para legalizar la explotación de los trabajadores. Si se quisiera generar empleo, Lenin, el tema no es el asunto de las leyes, es el tema de la economía, porque vamos a coincidir, si la economía está estancada, está contraída, no hay ventas, no hay consumo y por tanto hay mayor desempleo. Entonces el gobierno está haciendo todo lo contrario para que haya empleo, porque cuando nos suben los impuestos, el IVA es un caso, la gente deja de comprar, los comerciantes dejan de vender, por supuesto, los industriales, las fábricas, obviamente dejan de vender. No hay, digamos, las tasas de interés, Lenin. El presidente Noboa anunció en campaña que iba a bajar las tasas de interés.
¿Qué pasó hace 3 semanas? Subieron un par de puntos, sobre todo un segmento del crédito. Obviamente no hay apoyo para la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Necesitamos líneas de crédito de la banca privada. Las demás preguntas, Giovanni, las demás preguntas ustedes dejan abierto al electorado para que decidan por sí o por no. La radicalidad del no de ustedes es en la pregunta D y E. La D que refiere a los arbitrajes internacionales y la E que refiere al trabajo. Las demás preguntas ustedes dejan abierto porque hasta la pregunta se vuelve un poco necia las otras, ¿no? Es evidentemente que sí, que todos queremos seguridad, pero ustedes, ¿cómo van a hacer el resto? Yo creo que la decisión de Unidad Popular y de algunas organizaciones solo de trabajar por 2 preguntas por el no, porque el resto, aunque es inoficiosa, pero son necesarias. Jorge, el tema al final del día es inoficioso, pero el presidente Noboa se juega una carta, digamos, muy arriesgada. Él quiere convertir el tema en un plebiscito. Y buena parte del electorado al final del día va a votar a favor o en contra de un gobierno. El presidente le apuesta y cree que tiene todavía apoyo. Nosotros sostenemos, porque vemos lo que pasa en el país, que ese apoyo, esa credibilidad va en picada, va en bajada. Solo así se explica eventos como los de la Embajada Mexicana, para distraernos. La gente siente el efecto del IVA. La gente sabe que no hay empleo. La gente sufre porque no hay medicinas en los hospitales. Nuestros hijos no tienen cupos en las universidades, ¿no es cierto? Y entonces, si el presidente Noboa va inevitablemente a querer convertir en un plebiscito, yo creo que una buena parte de la población, independientemente inclusive de las preguntas, va a decirle no al alza del IVA, no a la elevación de los combustibles, porque eso es lo que ha anunciado Noboa. Si gana el sí, en mayo va a continuar la elevación de la gasolina. Y al final del día, el pueblo puede utilizar el voto como un arma muy poderosa para decirle no a la prepotencia y decirle no a un gobierno abiertamente antipopular. Pero, Giovanni, y literalmente, tal como te preguntan en las 9 restantes preguntas, o sea, solo votar porque estás en contra del gobierno, votar no, o analizando las preguntas merecen votar no. A ver, hay varias que podrían incluso votarse sí, mi estimado Jorge, pero al final del día yo hablo de lo que va a hacer buena parte del electorado. Seamos reales, son 11 preguntas con varios anexos, con una campaña extremadamente corta. Son 10 días de campaña oficial. Cuando disputábamos las elecciones estudiantiles en el Colegio Mejía, el Consejo Estudiantil, teníamos más tiempo, ¿no es cierto? Nosotros hacemos esfuerzo y por eso concentramos para que la gente tenga absolutamente claro las preguntas, fíjate, 2 de las 11, porque consideramos son las más peligrosas. Por supuesto, habría que dar debate en una serie de propuestas de populismo penal, pero al final del día ese debate, tarde o temprano, gane el sí o gane el no, van a ir a proyectos de ley en la Asamblea Nacional y habrá ocasión de efectivamente entrar a ese debate. Pero aquí y ahora, por supuesto, nosotros concentramos el debate en decirle no a la explotación laboral, no al saqueo del país y, por supuesto, nosotros estamos con el pueblo que decimos que hay que también hacerle un alto, decirle no a un gobierno prepotente y a un gobierno que está atentando al costo de la vida. En estos días, mi estimado Jorge, estadísticas oficiales nos hablan de la canasta básica cercana a los $800, antes de que entre en vigencia el tema del IVA. En los próximos días, la gente ya ha sentido el tema de la elevación de los artículos de primera necesidad, porque subió la gasolina, subió el gas, subió el diésel, ha subido prácticamente los almuerzos en general. Pero en los próximos días la gente, sobre todo el régimen Costa que nos está escuchando, los padres de familia van a ir a ubicar los útiles escolares, están grabados con IVA. Van a sentir el golpe cuando vayan a comprar el par de zapatos, las medias, los uniformes para los niños y las niñas, por supuesto. Y va a sentir un garrotazo porque lamentablemente tenemos un gobierno que no piensa en la gente, que solamente está pensando en privatizar las cosas. Ustedes calificaron para la promoción del no en las 2 preguntas, pero se suman también al criterio, al pensamiento del Frente Unitario de Trabajadores que en rechazo a las decisiones del gobierno, ustedes generalizan el no en toda la consulta. Es una forma de verlo, Lenin. Nosotros vamos a insistir todos estos días que quedan para explicarle al fondo, en el debate a la gente, por qué decirle no a la pregunta D y E.
Pero por supuesto, mucha gente nos dice, bueno, es que queremos decir sí o no a todo. Es el derecho de la población. Y si el pueblo ecuatoriano, o una parte importante del pueblo ecuatoriano, decide decirle no al gobierno, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con el tema de la marcha? Siempre Unidad Popular ha estado muy de cerca, ligado a la Unión Nacional de Educadores. Se conoció de que días atrás emprendieron una marcha hacia Carondelet para mostrar también el rechazo y que sean recibidos por parte del presidente de la República para entregarles o darle a conocer el malestar y algunas necesidades que tienen estudiantes y los maestros también en el Ecuador. Bueno, como Unidad Popular apoyamos esta iniciativa de la comunidad educativa. La Unión Nacional de Educadores, las federaciones de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, sectores de padres de familia, marcharon durante 150 kilómetros desde el día sábado anterior en Santo Domingo de los Áchilas hasta la capital de la República. El 9 de abril entramos al centro histórico, delegaciones de prácticamente 18, 19 provincias del país, para llamar la atención, en primer lugar, al país, al Ecuador entero, la necesidad de declarar la educación pública en emergencia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no se destinan los fondos suficientes. El presupuesto general del Estado del 2024, Lenin, apenas le da el 3.8 del Producto Interno Bruto, cuando deberíamos estar ya en los 6% hace rato. ¿Qué significa eso? Que los locales escolares en la mayoría de provincias, y lo vamos a ver en la costa a propósito de la estación de lluvia, están destartalados. El mobiliario, las bancas no sirven, los techos están rotos, las ventanas no existen, los baños, las baterías sanitarias totalmente deplorables. Faltan profesores, 70,000 profesores faltan en el sistema de educación pública. 200,000 niños, niñas y adolescentes han abandonado la educación pública en los últimos años. Y no hay un plan, pese a que la ley le plantea, de reinserción de esta niñez. Por supuesto, no hay desayuno escolar adecuado. La promesa de un almuerzo escolar que hizo el presidente de la República está todavía en veremos. Y hay una serie de elementos que hay que invertir en educación. No estamos de acuerdo con el recorte que se hizo a las universidades y escuelas politécnicas públicas, porque lejos del libre ingreso que prometió Noboa, lo que eso significa es restringir el cupo a nuestros jóvenes y incumplir sus sueños, pero también el futuro del país. Entonces, esta marcha se planteó generar esta llamada de atención a la sociedad, porque todos debemos apoyar a la educación pública, porque es el futuro del país, el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Al final del día, el gobierno nacional recibió a los dirigentes de la FEWE, la FESE y la FEWE, y han acordado unas mesas de trabajo multisectoriales con los distintos, ministerios. También se está pidiendo seguridad en las aulas, por supuesto. Es un tema también de seguridad porque están siendo vacunados, extorsionados estudiantes y profesores en varios sitios de la República, y obviamente vamos a trabajar aquello. Bien. También fuimos a la asamblea, y particularmente el asambleísta de Unidad Popular Arturo Uxha y también Roxana Palacios han asumido el desafío de llevar a la asamblea esta propuesta de declarar en emergencia la educación pública. Bien. Una prioridad que el Ecuador requiere. Muchas gracias, Giovanni, por acompañarnos. Justamente mañana hemos invitado y nos ha confirmado, tendremos en Soberana Noticias al presidente de la Unión Nacional de Educadores, Aníbal Quispe, es nuestro invitado el día de mañana. Giovanni, gracias por acompañarnos. Importante el análisis para que la ciudadanía conozca el porqué, la posición de un sector social del Ecuador y político frente a las preguntas de la consulta popular. Queremos agradecerte por acompañarnos y seguiremos dialogando cuando las circunstancias se presenten para informar a la comunidad. Muchísimas gracias, Jorge, Lenin, siempre es un gusto, y un saludo a todo el pueblo de La Maná y de la costa ecuatoriana. Un buen día, nos acompañó Giovanni Aterihuana Ayala, que es el director nacional de Unidad Popular Listas 2. Ellos en la pregunta 3 y 4, la D y la E, promueven el no en la consulta popular. En las demás preguntas dice lo que el pueblo decida, es lo que entendemos. 7 de la mañana con 28 minutos, luego